instalaciones eléctricas. Hemos hecho una previsión según esta unidad de exposición. Hemos visto lo relacionado a la cometida, al alimentador, a los cálculos, a las ubicaciones, posiciones, dimensiones, catálogos, todo lo que se tiene que ver en estos casos cuando es una instalación, inclusive tan pequeña como es una casa. Y después nos hemos centrado prácticamente la mitad de la clase anterior en trabajar sobre los tableros eléctricos. Hemos hablado sobre los componentes de los tableros, sobre los interruptores, sobre los interruptores termomagnéticos, su función, sus condiciones, qué es lo que protegen, por qué son tan importantes, los interruptores diferenciales también. Y todo ello nos ha llevado a ver el aspecto ya de instalación, dónde se ubican los tableros, en qué posiciones nunca deben ubicarse, en qué otras posiciones se pueden ubicar, pero no son muy recomendables. Y todo ello lo hemos ido desarrollando uno por uno. Lo último que faltó capaz por el tiempo de la clase pasada fue las condiciones que se necesitan para colocar un tablero, ¿no? El tablero debe estar delante de la ubicación de este equipo, de equipos que son este componente que es el tablero. No debe haber ningún objeto, ninguna puerta, no debe estar dentro de un closet. Y lo que sí, hay que guardar una distancia de 0,90 delante del tablero para poder hacer las maniobras del caso, pararse frente al tablero y manipularlo. Eso también da como condición de que no se pueda ubicar detrás de las puertas, ¿no? O sea, detrás de la puerta no, porque alguien puede abrir la puerta intempestivamente y el que está haciendo la maniobra en el tablero puede sufrir un accidente, ¿no? Entonces, todos esos detalles que hemos visto, dónde se pueden instalar, todo es digamos, trascendental para este tipo de instalaciones, ¿no? Muy bien. Le pasé una hojita que quería decir un poquito más, hablar un poquito más sobre los tableros, simplemente como una cuestión gráfica. Habíamos conversado de que los diagramas unifilares es la representación del equipamiento, es la representación de cómo funciona la instalación, cómo se ha partido, cuántos circuitos tiene, cuáles son esas condiciones para cada circuito, pero cada uno de estos símbolos que usted ve aquí que representan a los interruptores termomagnéticos, incluido el símbolo del interruptor general, más los símbolos de los interruptores diferenciales, todos esos símbolos tienen que estar ubicados físicamente dentro de esta línea punteada que establece el diagrama y que determina todo lo que va dentro del tablero. Si algún equipo está representado fuera, es que no está dentro del gabinete. Esto representa el gabinete que se instala. La línea punteada representa el gabinete. También hay un aspecto importante. El tablero debe tener unas reservas, o sea, con interruptores o con espacios para poder hacer una ampliación pequeña futura, pero debe tener una reserva. El código indica 2 salidas como mínimo. Entonces vamos a mirar acá cómo realmente se traduce este sistema. Si quisiéramos representarlo, una de las tantas formas, no digo que sea la única que se deba hacer, hay varias representaciones y varias formas de hacerlo. Vamos a poner acá nuestro puntero un ratito para que ustedes puedan ir, a mover más grande. Bien. El interruptor general, con sus dimensiones, de acuerdo al catálogo, lo representamos aquí. Los interruptores termomagnéticos que usted ve aquí, todos ellos, los vamos a representar en un sistema que son de ubicaciones opuestas. Aquí uno, aquí sería el circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, todos los interruptores van unidos con unas platinas de cobre, que es el elemento transmisor de la electricidad más importante, tanto verticalmente, como lo estoy señalando acá con el cursor, como horizontalmente para unirlos a los tableros. Y luego, cuando ya está esto distribuido,
podemos tomar el primer interruptor y ligarlo, conectarlo como manda acá el esquema con su interruptor diferencial. Esta pequeña tramito que ve acá es en realidad lo que nosotros podemos colocar. Vamos a hacer un dibujito acá. Vamos a poner acá una linecita roja. Si nosotros salimos de este interruptor general, podríamos ir, perdón, de este interruptor derivado de alumbrado, podríamos ir a través del tablero a su interruptor diferencial. Y así sucesivamente cada uno de los interruptores va a estar unido a cada uno de sus interruptores diferenciales que usted ve acá. Esto es este tramito que ve en este pequeño espacio. Todas las representaciones gráficas tienen un acondicionamiento en la realidad. Y entonces los cables de salida, los que van a ir a hacer la cometida, por ejemplo, el circuito 1, que es un alumbrado, pues lo que vamos a hacer es tomar aquí, vamos a tomar otro color para que usted vea cómo va a funcionar este tema. Una vez que ya está, tiene energía el interruptor diferencial, yo podría, vamos a decir, recorrer por aquí, y si el alumbrado está por el techo, me iría por el techo, por el costadito acá, para salir por el techo hacia la losa. Por supuesto, en este tramo que está fuera del gabinete, ya entraría a tallar el tubo respectivo, que es el que va a sostener, digamos, el paso de los cables, ¿no? Ya esto iría en un tubo. Y así cada uno de los circuitos que ve usted acá, normalmente todos los alumbrados van por la parte superior del tablero, entendiendo que el tablero está posicionado así, el interruptor general en la parte superior, podría ser también todo al revés. No hay ningún problema, cualquiera de las posiciones es indiferente, podría estar volteado completamente el interruptor general hacia abajo y los interruptores diferenciales hacia arriba. Tampoco no es ninguna, digamos, esta distribución no es ninguna previsión, digamos, determinante, ¿no? No puede hacer una distribución que mejor le parezca. Bueno, como ustedes ven, nosotros vamos a prever los espacios para llevar los conductores. Si son para la parte superior, por ejemplo, todos los alumbrados que están en la parte superior irán por la losa superior del techo, o hacia el segundo nivel, hacia una caja de paso, como hemos visto en algunos planos. Y si son tomacorrientes, tendríamos que tomar aquí, y vamos a poner otro color, tendríamos que salir de uno de los circuitos de tomacorrientes, por ejemplo, el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Del 5 tendríamos que ir con el circuito de tomacorrientes para salir por el piso. Por supuesto que esta parte de acá ya irá el tubo, ¿no? Saliendo del tablero, ya va el tubo. Ahora, este tablero físicamente debe estar ubicado de acá al piso, perdón por la línea torcida, pero voy a corregirla. Vamos a poner otro color mejor. Este celestito. Del borde superior del tablero al piso, o sea, al nivel del piso terminado, debe haber, este es el nivel de piso terminado, debe haber 1,80 m como máximo. Eso lo dice ahí en el... No se toma de acuerdo al límite inferior, sino al límite superior. Y también dice el reglamento que este interruptor de aquí no debe estar a más de 1,70 m.
igualito del nivel de piso terminado, 1,70 m. Si el borde superior tiene 1,80 y este tablero tiene 1,20, 1,21, quiere decir que este tablero está a 60 centímetros del piso, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Ya vieron cómo se distribuyen, vieron cómo por lo menos está gráficamente representado. Por supuesto que si miramos una foto va a ver que toda esta representación que yo les he presentado acá es un cúmulo de cables y los espacios que se dejan en la lateral, en las caras laterales o en las partes laterales del gabinete son exclusivamente para el paso de los cables. Justamente esa es otra de las cosas importantes que transmitirles. Los cables tienen que recorrer por estos espacios que tiene acá. Y si viene la cometida por la parte inferior, también recorrerá por aquí y llegará hasta la platina, hasta el interruptor general que está aquí, así, ¿no? Y vendrá por el piso. Acá también, fíjense, hay una platinita que es la platinita de puesta a tierra, o sea, acá llega del pozo de tierra, llega acá un cable, y de acá sale acompañando a cada circuito. Por ejemplo, los tomacorrientes tienen su cable de tierra, perfecto. Entonces, quiere decir que cada uno de los tomacorrientes irá acompañado de un cable que salga desde la barra de tierra hacia el punto de tomacorrientes. Vamos a ponerlo por acá para que usted lo pueda mirar, aunque sea por lo menos tomarlo en cuenta. Si salgo de la tierra, voy acompañando al cable de los tomacorrientes para llevar al circuito. Justo salgo desde esta platina. Todo está pensado y las distribuciones y las dimensiones no es que estén normalizadas, están más o menos estandarizadas, que es diferente. O sea, hay ya dimensiones preestablecidas, pero uno puede hacer su caja y sus espacios como quiera. Si usted cree que puede darle más espacio y tiene más espacio en la casa o en el local, usted puede darle los espacios que crea conveniente. Así como hemos visto que esta disposición de interruptores diferenciales y interruptores termomagnéticos se hace lateralmente una a otra, así también podríamos ver, y lo vamos a ver en unas fotos que voy a buscar ahí, tengo para mostrarles. Podríamos hacer también que estos interruptores diferenciales estén a continuación de cada uno de sus interruptores termomagnéticos correspondientes, tal como lo marca el diagrama. Y entonces esto lo que pasaría es con este tablero que se reduciría de altura, ¿no es cierto?, de alto, y se ampliaría en el ancho para poder permitir colocar los equipos a ambos lados y dejar los espacios para pasar los conductores. Cualquiera de esas disposiciones funciona sin ningún problema. Lo único que tenemos que observar es siempre si tenemos el espacio disponible en el local, en la vivienda, en la pared, en el muro, donde yo he decidido ubicarlo en el proyecto. ¿Alguna consulta? Ingeniero, Dígame. la línea roja, la primera parte, ¿qué representa, disculpe? La línea roja representa la conexión entre el interruptor termomagnético que usted ve acá, ahí está, el termomagnético, esta es su representación gráfica, y el interruptor diferencial para luego salir al circuito. Esta es la unión entre el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial. ¿Cuándo la disposición es de esta forma? Cuando la disposición es colocar los diferenciales al costado de aquí, ya no tendrá sentido eso, ¿no? Solamente la salida nada más, como hasta acá. Esta es una salida de alumbrado que va hacia los pasillos y las escaleras, en esta representación. Entonces, cada tablero debería, obviamente, y algunos lo exigen, algunos de los que revisan estos proyectos lo exigen, que cada tablero tenga su disposición de equipos, porque muchas veces el ejecutor no pone las barras, une los termomagnéticos con cables, bueno, hacen lo que quieren, ¿no? Tenemos libertades para algunas cosas y para otras también, aunque en la técnica esos son riesgos, ¿no?
El no hacerlo correctamente es un riesgo. Así que eso también es importante saber. Bien. Ya tienen eso en el portal, está en el tablón, está este diagrama, para que ustedes lo puedan ir apreciando. No se olvide, vamos a poner acá un circulito para que usted se pueda orientar. Vamos a ver si le damos este color, o este mejor. Este interruptor termomagnético que ve usted acá, este es el interruptor general. Este de acá será el primer circuito, el primer termomagnético del circuito. Este de acá será el primer diferencial del circuito. Este será el primer diferencial de este circuito. Ahora sí, ¿hay alguna consulta más? Ingeniero, ¿y el interruptor diferencial de ese termomagnético principal? No tiene. Ah, no tiene. Justamente por eso, mire, lo que dice el reglamento es que usted tiene que haber un interruptor general para manejar todo. Ese debe ser termomagnético. Los demás interruptores que van a los circuitos también deben ser termomagnéticos, pero cada uno de ellos acompañado por un interruptor diferencial. Porque los circuitos son donde las personas hacen uso de la electricidad. Aquí las personas manipulan el alumbrado, manipulan las conexiones de los tomacorrientes, y ahí es donde existe el riesgo de electrocución. Para eso se han puesto todos estos interruptores diferenciales para evitar ese riesgo. No es que el riesgo sea cero, nunca va a ser cero, siempre puede haber una maniobra o algo equivocado, un equipo fallado, todo puede ser posible y puede haber un accidente, pero se trata de minimizar los riesgos, que los riesgos sean cada vez menores. Bien, entonces, protecciones contra cortocircuito, contra sobrecarga, protecciones contra fugas de corriente, del aislamiento de los conductores y posible electrocución de las personas. Bien. Creo que hemos sido bastante gráficos. Todo eso que hemos visto aquí lo vamos a representar. Vamos a entrar otra vez al planito. Vamos a entrar acá al plano que tenemos para poder ir viendo un poquito más. Cada uno de esos interruptores tiene sus dimensiones, por supuesto, y tiene sus separaciones, tiene sus elementos, ¿no? Entonces, todo eso que hemos conversado solamente ha abarcado tres cosas. La cometida, ha abarcado el alimentador, que ustedes mismos han visto, y ha abarcado este rectángulo achurado, a medio achurado, que se llama el tablero de distribución. Nada más que eso es dónde se ubica, cómo se ubica, qué contiene, dónde está, dónde se le trata mejor, en qué posiciones se le puede colocar de mejor manera. En este caso, por ejemplo, real, podría estar ubicado este tablero así como está ubicado en la cocina, podría estar ubicado de repente en este muro del comedor, no se vería muy elegante, podría estar en el muro inverso, si lo pone usted aquí, vamos a hacer un cuadradito, vamos a poner eso como si lo saltáramos sobre todo, podríamos ponerlo aquí. Si usted no quiere ponerlo ahí, nadie le impide que no lo ponga, lo único que es una cuestión estética, podría estar aquí o en cualquier posición del recibo, podría estar en cualquier posición del pasillo, porque es abierto, no podría estar en el baño, no podría estar en el estudio,
no podría estar, digamos, en la sala, podría estar, si tengo un espacio, tengo una pared, acá por ejemplo, en esta pared, ahí podría ubicarlo. Podría ubicarlo en diferentes posiciones, pero aquí en la sala, tan, digamos, con otras funciones para el uso de las personas, no es aconsejable pues poner un tablero, ¿no? Pero de poder, si uno quiere, puede ponerlo. Muchas veces, por ejemplo, en las casas que se hacen pequeñitas de techo propio, esas, es inevitable poner el tablero en la sala comedor porque es un solo ambiente. Ahí está la cocina, está la sala comedor, está todo en un solo ambiente, ¿no? Y luego vienen los dormitorios y a veces ni pasillos hay, ¿no? Entonces, no hay más remedio que ponerle en una posición como esa. Pero si se puede evitar, hay que evitarlo. Como en este caso el garaje es abierto, no podría estar abierto, no podría estar en el jardín, no podría estar en esta zona que es abierta, en este ducto, no podría estar en ninguna de esas posiciones, no podría estar debajo de la escalera, tampoco podría estar en ninguna otra posición que sea desfavorable. Tampoco podría estar cercano al lavadero, donde está la parte de la lavandería, tampoco podría estar allí, ¿no es cierto? Es una cuestión de criterio, todo tiene que ver con el criterio del que diseña. Bien, ya nos hemos extendido mucho sobre los tableros porque es importante que ustedes puedan ir apreciando cómo funciona este sistema. Ya están los interruptores, ya está todo eso, ya hemos hablado y vamos a seguir haciendo un desarrollo más grande todavía en la siguiente etapa de nuestra parte del curso, en la parte número 4. Muy bien. Las siguientes instalaciones que comprenden a los circuitos de alumbrado son las salidas de alumbrado. Dice el reglamento que se debe instalar al menos una salida de alumbrado en lo que se llama un desván, que es un depósito, un balcón, en las terrazas cuando son utilizados y requieran alumbrado. En habitaciones de cocinas, en las salidas de alumbrado se permitirá instalar también tomacorriente en algunos casos. Salidas de alumbrado para ambiente de distribución deben ser una distribución simétrica. Vamos a explicar eso ahora. En otras palabras, no debe haber ninguna habitación o pasillo o ambiente de una vivienda o de un local donde no haya una salida de alumbrado. Eso nos lleva a que nosotros, sin hacer ningún cálculo, porque el alumbrado también tiene un cálculo, sin hacer ningún cálculo, y si quisiéramos hacer un plano simplemente a ciegas, simplemente considerando los mínimos requisitos indispensables, tendríamos que colocar una salida de alumbrado en cada ambiente. Acá le hemos puesto 4, pero podría ser una sola. Acá le hemos puesto 2, pero poniendo una sola podría cumplir. Acá le hemos puesto 4, podríamos poner 1 o 2 y cumplimos también. O sea, el reglamento solamente le pide que usted no deje de alumbrar ningún ambiente. Todos los ambientes deben estar iluminados, sean ambientes interiores de la vivienda o del local, o sean ambientes exteriores o de ingreso, o terrazas o balcones, como es en este caso. Terraza, hay balcones también que se iluminan, ¿no? Todas esas consideraciones se deben tomar en cuenta, los dormitorios, los baños, los salas de estar, todos deben tener una salida, por lo menos una salida de alumbrado. Lo que no quiere decir que tengan más, que no puedan tener más, pueden tener más, siempre y cuando usted haga un cálculo correcto para esa condición. Sin calcular, puede tener una. ¿Y dónde tiene que estar ubicada? Tiene que estar ubicada normalmente en el centro geométrico de en el centro geométrico del ambiente. Si usted traza un par de líneas del centro geométrico, va a encontrar que allí está ubicado el centro de luz. Pero del ambiente que es útil, en este caso la terraza forma parte de otra zona. Aquí es del ambiente que está donde va a estar la cama, el dormitorio. Cuando se tiene un closet, por ejemplo, como en este caso, en el caso de abajo, ahí se toma la distribución en la zona libre, fuera del closet.
Como usted ve, las disposiciones son bastante sencillas. No necesitan mayor ciencia para eso, simplemente un criterio de que ningún ambiente debe estar sin, ningún ambiente debe permanecer sin iluminación. Y si tengo ambientes exteriores, también debo iluminarlos, por lo menos con una salida en cualquiera de las posiciones. Aquí ponemos hasta más, hasta una, dos. Y cuando pongo dos, como por ejemplo en este caso, cuando pongo dos o más, por aquí por ejemplo, vamos a analizar este. Cuando pongo dos, si quiero poner dos, tengo que distribuirlas simétricamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que guardar las distancias que manda la simetría. ¿Y qué manda la simetría en estos casos? Manda que esta distancia entre centros, esta de aquí, vamos a hacer una cota, esta distancia que va a ser A debe ser igual a la longitud dividida entre 2. Y las distancias entre las distancias entre los centros de luz y los muros colindantes o cercanos deben ser la mitad de esto. Acá está puesto de otra manera, pero acá deberíamos tener, si esto mide, vamos a poner una medida, si esto mide 270 abierto, la mitad de 270 sería 1,30, la distancia entre estos dos sería 1,30, y la distancia entre esta posición y esta, y el muro más continuo sería de 1,35, la mitad de esto. Quiere decir que esta zona es L medios, vamos a poner acá, si esto es L, o A, vamos a poner una letra por aquí. Si esta distancia es A, vamos a ponerla con mayúscula para que se vea. Si esta distancia es A, la distancia entre las separaciones para el techo, esta será, perdón, si este es A, disculpe. Si esta distancia de aquí es A, vamos a ponerla más grande para verlo. No me confundí con las líneas. Si esta distancia es A, esta de aquí será A medios. Y esta distancia de los muros a las paredes será A cuartos. Así mantenemos distancias simétricas entre cada uno y cada lámpara iluminará la mitad del ambiente, la otra iluminará la otra mitad del ambiente y con eso se distribuirá uniformemente la luz. La luz es un fluido, es un flujo como cualquier otro flujo que se tiene que distribuir de una manera proporcional, simétrica para que tenga efectos uniformes en un ambiente, ¿no?
Se le fue el internet al ingeniero, creo, ¿no? Estimados alumnos, ¿están allí? Por favor, Sí, ingeniero. disculpen, con el pie cogí ¿cómo se llama? El adaptador de la laptop y se desconectó. Bueno, voy a colocar los archivos, ¿ya? Un minutito.
Bien, nos habíamos quedado acá en las salidas de alumbrado. Habíamos conversado de que por lo menos una salida debe haber en cada uno de los ambientes. Eso estamos verificando que casi los que ejecutan los planos consideran ello. Pero después vamos a ver nosotros más adelante que nosotros podemos tener más previsiones acerca del alumbrado. El alumbrado es una de las cosas más sensibles que tienen las instalaciones. Así como podemos hacer un alumbrado muy general, donde solamente se tome un centro de luz por cada posición o lo mínimo indispensable, también podemos tener un alumbrado localizado, un alumbrado donde uno ponga salidas para iluminar que cumplan con una función diferente. O sea, por ejemplo, quiero iluminar un cuadro, quiero iluminar un área del espejo del baño, quiero iluminar un área de la cocina especial que tengo ahí, digamos, una función que realizar. Quiero iluminar. No hay una restricción para iluminar. Lo que hay es una restricción para iluminar, para no iluminar de menos, siempre para iluminar con los niveles mínimos recomendados. Entonces, en primer lugar, para las viviendas, la determinación de la iluminación es, no está digamos, obligatoriamente de ser calculada y presentada, pero se puede hacer un ejercicio. Y efectivamente así lo hacemos en cada semestre que enseñamos. Hacemos un ejercicio de poder hacer el alumbrado con la técnica que significa hacer estos sistemas de alumbrado. Vamos a ir de poco a poco avanzando en el programa y dándole curso a ese sistema. Muy bien. Todo ello lo vamos a ir determinando poco a poco, pero hay cosas generales en estas salidas de alumbrado que uno tiene que tomar en cuenta. Y entre las cosas generales es que los circuitos de alumbrado, los que se forman al momento de hacer las instalaciones, los circuitos de alumbrado, todos ellos no deben haber no debe haber más de 12 salidas concatenadas en un circuito. No más de 12, siempre considerando que cada una va a tener un amperio de consumo y además que la sección mínima del conductor será 2.5 milímetros o su equivalente en el sistema ASA, que es número 14. Si uno quisiera tener más salidas de alumbrado, podría poner un conductor de mayor sección, por ejemplo, 4 milímetros. Podríamos ampliar la salida, si para 2.5 hay 12, para 4 milímetros habrá más o menos 16, ¿no? Pero vamos a ver que no todo ello, no todo lo que se prevé, digamos, se puede realizar físicamente, porque las tuberías, cuando pongo conductores de más dimensión, obviamente las tuberías crecerán de diámetro, y en los techos, como hemos visto esas fotografías, obviamente en los techos muchas veces ya hay tantas instalaciones que justamente ya hay una limitante para la dimensión de los tubos. Por eso se procura cumplir con lo que diga el reglamento, o sea, no más de 12 salidas en un circuito de alumbrado. Eso nos obliga entonces que si yo tengo una vivienda y hago mi distribución de alumbrado y hago todas esas ubicaciones y comienzo a concatenar mis tuberías para formar los circuitos de alumbrado, esa concatenación no puede pasar de 12 unidades o menos, nunca más. A veces nos pasamos uno más, a veces nos pasamos dos más. Vamos a decir que eso todavía es tolerable, no es lo ideal, pero es tolerable. Pero lo que no podemos hacer es duplicar el número de salidas, lo que se hace normalmente en las instalaciones empíricas, donde las personas hacen un solo circuito alumbrado para todo un piso, un solo circuito alumbrado para el segundo piso. O sea, todas esas cosas son las que se deben evitar tratando de cumplir con lo que dice el reglamento. Perdonen que este archivo no tiene nada que ver con nosotros. Y eso es lo que vamos a ver acá. Perdonen las interferencias, disculpen, ha sido un error mío.
una falla. Lo que vemos acá como condición es justamente hacer recorridos y concatenaciones, como ve aquí desde el tablero, el circuito 1, por ejemplo, que viene por aquí, viene hacia la sala, va distribuyendo, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 salidas, 6 aquí, 7 aquí, 8 aquí y 9, y no se pasó de 12. Y así tratamos de mantener a todas en esa misma circunstancia. Por eso es que cuando usted ve el diagrama unifilar, se sorprende muchos de los que recién ven estos tipos de distribuciones, se sorprende la cantidad de circuitos que hay que disponer. Así se ejecuta tanto en el alumbrado y, como vamos a ver más adelante, en lo que se llama el sistema de tomacorrientes, también se ejecuta igual. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, esas son las pautas fundamentales que necesitamos para hacer los circuitos de alumbrado. Primero, que no falte uno. Segundo, que no sean más de 12 concatenados. Tercero, que esas 12 concatenados tengan conductores que no sean más de 2.5 milímetros para poder cumplir con lo que indica la norma. Es la recomendación que la norma da. Inclusive hemos visto en los cálculos de caída de tensión que la caída de tensión para una distribución en una vivienda, en cualquier local que es en áreas bastante restringidas y pequeñas, la caída de tensión es pues muy pequeña, si usted le pusiera una lámpara muy grande al sistema, cosa que no ocurre, ¿no? Entonces todo eso está cubierto, está sobredimensionado para lo que se utiliza. Muy bien. En cualquier tipo de tuberías que se instale, sean empotradas, sean adosadas, sean colgadas, cualquiera de ellas va a seguir cumpliendo lo mismo. Así sea un local donde las instalaciones sean colgadas, adosadas, de fierro, se va a mantener siempre la misma condición. Las excepciones podrían ser, por ejemplo, iluminar una sala de deportiva, ¿no? Iluminar una sala de, digamos, una cancha de deportes, pero eso tiene otra condición, tiene otros parámetros para establecerlo. Lo que hablamos aquí de las salidas de alumbrado son para unidades de vivienda o unidades pequeñas comerciales o áreas restringidas, áreas pequeñas que se juntan normalmente en oficinas, en áreas de paso, por ejemplo, de los pasillos de los hospitales, de las universidades, de cualquier local, ¿no es cierto? A todas ellas hay que cumplir con eso. Muy bien. Otra condición indispensable para este asunto del alumbrado es que nosotros podemos establecer los controles a libre albedrío, los controles locales. Estos controles locales usted los puede determinar como crea que funcionalmente va a hacer la actividad de las personas dentro de la casa. O sea, si yo voy a ingresar aquí a la vivienda, debo prender estas salidas de alumbrado y apagarlas cuando llego a este lugar, porque me podría ir por la sala, o me podría ir por el pasillo, o podría ir al comedor. Entonces, todas esas condiciones las establece el que diseña. No hay alguien que le diga, oiga, usted no puede poner lo que no puede hacer es dejar de tener un interruptor, por lo menos en un área de alumbrado. O sea, tiene que haber un interruptor que pueda lograr el control local de esas salidas. Lo demás tiene que ver con la funcionalidad del sistema, pero hay cosas que son pie forzado. Por ejemplo, una escalera no puede dejar de tener la conmutación, porque si no tiene la conmutación, subo la escalera y tengo que bajarla de nuevo para volver a apagar el alumbrado. Eso no puede ser. Un pasillo que sea muy trascendente también debería tener obligatoriamente una conmutación. Y así nos vamos creando una serie de sistemas para poder hacer el alumbrado general. Esto se llama el alumbrado general. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, ¿y hay un mínimo de Ingeniero, metro? Sí, primero uno. A ver, el primero que habló, dígame. ¿Hay un mínimo de?
de metros en un pasillo, por ejemplo, algo así recomendable. Bueno, mire, normalmente se recomienda que las distancias entre las salidas sean mayores a 2 a 3 metros, no menos que eso, porque ya van a ser, si las pone usted muy juntas, obviamente va a hacer una iluminación muy intensiva en esa zona, ¿no? Salvo que esa sea la intención, ¿no? O sea, por eso le digo, no hay una restricción, uno como mínimo, el resto queda al criterio del diseñador. El diseñador es el que va a hacer ese tipo de decisión. ¿Para qué va a ser este pasillo? No, este pasillo va a ser parte de una exposición, pues entonces lo tengo que iluminar mucho más. Pero si va a ser un pasillo simple, común y corriente, pues no lo necesito. O sea, un poco con ese criterio, ¿no? A ver, la otra pregunta. No le escuché, por favor. Ingeniero. Dígame. Le escucho, le escucho. Respecto a la ubicación de los alumbrados, habló una parte en la ubicación del closet, dijo, no se tomaba en cuenta. La ubicación del plotter no creo haber dicho nada, pero la ubicación No, en ubicación para la ubicación de los alumbrados. No se toma en cuenta el closet, creo que dijo. En la ubicación para hacer digamos, centrar la salida de alumbrado en un ambiente. Obviamente el closet no, porque si yo tuviera el closet aquí, mire, como está acá, obviamente el closet es una zona muerta, ¿no? Donde se guarda ropa, yo solamente tengo el área activa, que es toda esta área que estoy marcando aquí, ¿no? Es el área activa en la que se va a tratar de alumbrar. Ahí es donde hago mi colocación de mi centro de luz en el centro geométrico del ambiente, ¿no? En este caso, bueno, no ha salido igual, pero a veces esas son las cosas que hay que revisar siempre cuando se hacen estos diseños, ¿eh? En realidad la iluminación debería estar en esta posición. Esto debería estar aquí, ahí. ¿No? Esa es la lógica que nos pide que sigamos para poder iluminar de una forma general y de una forma uniforme. ¿Entendido? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Usted mencionó que, por ejemplo, para escaleras sí o sí tendría que haber lo que es la conmutación y también para el caso de pasillos largos. Ahí era mi duda, más o menos, ¿cuándo se consideraría? O sea, ¿cuántos metros tendría que haber de pasillo? De pasillo, mire, un pasillo puede tener 4 metros, 2 metros, 3 metros, ¿no? Pero la función de la que usted tiene que tomar en cuenta es ese pasillo a dónde me conduce. Si me conduce, por ejemplo, para yo ir a un dormitorio, vamos a hacer este análisis aquí. Yo subo por la escalera, este es el segundo nivel de esta casa. Yo estoy llegando a la escalera, acá llegando. Tengo este es un pasillo completo, pero tengo dos posiciones para poder caminar. Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Hacia la derecha, perdón, ya no es un pasillo, hacia la derecha es entrar a la habitación. Pues bien, este tramo muerto de la habitación lo hago como un pasillo y hago una conmutación para llegar al dormitorio. No lo puedo dejar sin iluminar porque el centro de luz que va a emitir luz aquí no va a llegar pues más que tenuemente hasta acá. Va a haber una zona sin iluminar, una zona oscura. Por lo tanto, le tengo que poner de todas maneras una salida para que yo pueda ingresar y ver y trabajar o recoger la ropa o las cosas los objetos que tengan este walk-in closet. Entonces, la función es esa, o sea, yo tengo que determinar las salidas de acuerdo a la función con que tengo. El pasillo puede ser cortito, pero yo necesito de todas maneras esta iluminación para poder dar acceso a esta posición. Y cuando se trata de la otra, mire, yo hago una conmutación aquí para ir hacia allá, hacia el estar, como también hago una conmutación que se pueda prender o apagar cuando llego al dormitorio. O sea, las posiciones de repente, por ejemplo, esta de más, de repente si la centramos, esta aquí, iluminaría estos dos ambientes. Eso ya queda a condición del que diseña. No hay una norma, no hay una regla, nadie le dice no ponga, o sea, usted puede poner como cree que puede funcionar el sistema.
Después se va a dar cuenta de otra cosa interesante para conciliar estos dos criterios que son tan libres, que yo tomo, yo hago, yo pongo. Va a ver usted que todo este procedimiento se hace con un cálculo de iluminación. Y en ese cálculo de iluminación, de acuerdo a la lámpara que usted selecciona, de acuerdo a las dimensiones digamos, del habitáculo, la habitación, de acuerdo a la altura de ese local o de esa edificación, usted va a determinar el número de salidas óptimas de acuerdo a esa condición que usted quiere establecer. Quiere poner dicroicos, quiere poner lámparas ahorradoras, quiere poner lámparas LED, quiere poner... Todas esas condiciones que usted quiere hacer las puede hacer al detalle haciendo un cálculo, ya no en forma general. Lo que estamos hablando acá es, ¿qué es lo que se hace para hacer una instalación eléctrica general? Pues bien, en alumbrado, poner siempre una salida en cualquier ambiente que tenga, una mínimo, que tenga control local, que las escaleras tengan la conmutación, que los pasillos de alguna manera tengan conmutación. ¿Qué más? Que las áreas sean las áreas útiles, como hemos visto, las áreas de los dormitorios sin closet, las áreas de la cocina sin los muebles de la cocina, y así sucesivamente podemos tomar una serie de determinaciones sin necesidad de hacer ningún cálculo de alumbrado. Cuando uno ya quiere hacer cosas más específicas, vamos a hacerlo, porque en esta parte de este curso vamos a desarrollar cómo realmente se haría con los cálculos, con las previsiones que usted desea. ¿Bien? ¿Alguna consulta más? La concatenación entre las salidas también queda a criterio del que diseña. Usted puede elegir que estas estén concatenadas como yo los he puesto aquí, o como el que diseñó esto lo puso aquí. ¿Cómo que puedo hacer la otra concatenación por el otro lado con otro objetivo? Por ejemplo, acá salió por este dormitorio, llegó a la escalera, pasó al baño, del otro lado pasó al dormitorio, al otro baño. O sea, al walk-in closet, perdón, y al pasillo. O sea, esa determinación la toma el diseñador. ¿Y cómo es que la selecciona? La selecciona tratando de hacer un arbolito, o sea, no que sea solamente una cadena, un círculo que cierre completamente, sino que sea un arbolito, como usted ve acá. Por ejemplo, yo acá he podido optar aquí a la escalera, no había otro camino, llegar al baño, del baño al walk-in closet, de aquí a esta zona, y elegimos ir de esta zona aquí, pero usted también podría haber elegido ir por este camino. Y ya no tendría necesidad de ir aquí. Eso que estoy señalando ahí, y lo voy a quitar un ratito, por un momentito solamente, ya no funcionaría. Pero ¿a qué me obligaría eso? ¿Por qué se ha hecho esta condición? Porque acá pongo un interruptor de doble conmutación que trabaja tanto con este ingreso como con el otro centro. Si no hago una unión entre este punto y este punto, obviamente los cables de conmutación tendrían que pasar por aquí para llegar a su destino. También se puede hacer, pero no es muchas veces muy práctico para cuando se ejecuta la casa. ¿Ve? Por eso se eligió el otro camino. La idea es acortar distancias, acortar recorridos. Ese es el objetivo. ¿Bien? ¿Algo más sobre eso? Bueno. Otra cosa importante, jóvenes, es la práctica. Si usted no practica, obviamente nada de lo que le estamos diciendo aquí va a tener sentido. A ver, vamos a tomar la lista. Aguilar Grandes. Presente, ingeniero. Aguilar Medina. Aguilar Medina. Anco Muñoz. Allá. Arratia. Arratia y Achachín. Arzapalo. Ingeniero Arratia está presente en el chat. Perfecto. Arzapalo. Cabana. Cabana Huacán. Camargo. Díaz Apaza. Presente, ingeniero, presente. Ya. Hidrogo. Hidrogo. Factor. Hidrogo. Liberato. Presente, ingeniero.
Lizárraga, Presente, ingeniero. Machaca, Presente, ingeniero. Machacuay, Presente, ingeniero. Manero, Presente. Morón, Morón Pinedo, Pacheco Vargas, Pacheco está, Palma, Presente, ingeniero. Pumacama, Quispe González, Presente, ingeniero. Quispe Pocohuanca, Presente, ingeniero. ya, gracias, Rodas Simbrón, Rodas, Salas Arciniega, Presente, ingeniero. Santos Cornejo, Santos, Presente, ingeniero. Torres Presente, ingeniero. y Zacarías. Zacarías. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Vamos a poner acá. Ahí es. Muy bien, este breve alto nos hace recuperar un poco el tema y vamos a ir siguiendo con este desarrollo. Todo lo que usted va a leer aquí después de esa explicación un poquito larga para el alumbrado, pero muy necesaria para que se entienda, después va a encontrar unos datos específicos que se llaman los datos de niveles de iluminación. A eso me refería yo cuando esto pertenece a un cálculo que se hace con una teoría que se llama la luminotecnia, ¿no? Un cálculo bastante simple, bastante sencillo, donde se toma en cuenta pues toda la parte de la cantidad de luz que emiten las lámparas, de la geometría del ambiente, del color de las paredes, del color del techo, de todos los elementos que configuran un ambiente. Y en función de ello se hace un cálculo de iluminación, cómo es que se reflejan y se refractan toda la luz que se emite, y cómo es que yo le coloco pues una pantalla, le coloco un artefacto para que la lámpara no esté solamente sea lámpara, sino tenga un elemento de una barrera, digamos, que impida que haya deslumbramiento, que el ojo humano sufra por la iluminación. No hay que exagerar con la iluminación, es muy bueno como cualquier otra cosa, es muy bueno siempre y cuando no se haga en exageración, ¿no? Y entonces estos niveles que vamos a ver después en un cálculo posterior son los que indica la norma. ¿Cómo debo iluminar? Pues bien, acá están los niveles de iluminación que van a ser en una unidad que se llama el lux, por cada uno de los ambientes que se describen, los más comunes que hay, el alumbrado que hay para la cocina, el alumbrado que hay para los dormitorios, el alumbrado para las salas de estar, para los baños. Y como ve, pues los alumbrados no son de gran importancia, 100 lux no es mucho. Para hacer una comparación en cantidad de niveles de iluminación, una oficina se ilumina con 500 lux, una sala de estudio, un salón de clase con 500 lux, un laboratorio con 500 lux. O sea, iluminar con 100 lux es bastante, digamos, restringido, tenue, no es una gran iluminación. Entonces, hay zonas sí que se les obliga a tener 300 lux en la cocina, obligatoriamente, porque la cocina es un área donde las personas trabajan con utensilios, con cuchillos, con elementos que pueden hacerse daño. Por lo tanto, la iluminación artificial tiene que corresponder a la tarea que se da en esa habitación o en ese área de la casa o área del local. Bien. Eso no quita, como usted ve acá, que en cada una haya una consideración de alumbrado localizado. O sea, si yo quiero localizar algo ahí para hacer una actividad específica, eso es otra cosa. Y ahí también dan los niveles la norma. Es una norma del Reglamento Nacional de Edificaciones que después vamos a ir viendo una por una para hacer los cálculos respectivos, ¿no? También está la iluminación en baños, la iluminación en pasillos, la iluminación en las escaleras. Todas las áreas de las viviendas y las áreas más comunes de todos los locales están interpretadas ahí.
Esa área la vamos a dejar para el desarrollo del siguiente etapa, el siguiente unidad de aprendizaje donde vamos a desarrollar todas esas cosas. Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver cómo se hace la instalación, porque ahorita lo que estamos viendo es eso, cómo es que se plantean los circuitos, cómo es que se disponen las ubicaciones, cómo es que hago los recorridos, cómo los ligo, cómo los concateno, todas esas cosas es las que estoy viendo. Y cuando hablo de tomacorrientes, vamos a ver el primer nivel, también hago lo mismo. Necesito tomacorrientes para la refrigeradora, necesito tomacorrientes para las áreas de donde se trabaja en las cocinas. Por ejemplo, acá puedo poner una licuadora donde estoy marcando acá con el puntero, acá puedo poner otro equipo, una batidora, un horno microondas. Puedo poner diferentes cosas de utilidad dentro de un ambiente que yo utilizo para hacer mis alimentos, para preparar lo que yo como, ¿no? Pero en otras áreas se necesita, por ejemplo, acá en la zona de recibidor, se necesita para poder, digamos, colocar una lustradora, para colocar una lámpara, para colocar lo que crea yo conveniente. Y eso lo vamos a ir viendo. Y también, como en el mismo caso del alumbrado, el reglamento me dice que yo debo tener una salida de tomacorrientes, por lo menos una salida de tomacorrientes siempre en cada ambiente. Lo que no quiere decir que sea una sola. Después vamos a ver que hay distancias que respetar para poder colocar estas unidades, estos sistemas. Lo otro que se parece a los alumbrados es que hay una concatenación de salidas hasta un máximo de 12, así como vamos a contar acá. Vamos a ver este circuito, el número 8, que viene por acá. 1, 2, 3, 4. Por la espalda de esta cajita sacamos otra tubería, llegamos aquí, 4, 5, 6, llegamos al baño, 7, 8, 9, 10, 11. Podría haber una más, de repente, puedo ponerla por afuera, o puedo ponerla en otra posición, o puedo hacer más salidas en este local, en esta parte, digamos, del escritorio. Y si me voy también a la parte superior, también va a ver usted que lo mismo tenemos así, ¿ve? Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tiene más, ¿no? No tiene más. Lo que no se debe hacer en estas salidas, y es una recomendación que ojalá la tomen en cuenta, es regresar con la salida. Vamos a decir, si yo fuera por este recorrido, después de aquí, de esta última salida, yo podría conectarme acá, y estoy prácticamente regresando al punto de origen. Eso es lo que no debo hacer. Debo avanzar hacia las últimas posiciones y debo abriendo como si fuera un arbolito. Un arbolito que tiene sus ramas, así, con esa forma hay que tratar de disponer los tomacorrientes. Aquí veo otra proposición, por ejemplo, de esta salida, empieza por acá, da la vuelta por acá, se va para este lado, y va así, va ligando todas las salidas, acá se bifurca una con relación a la otra y termina aquí. Entonces, ¿qué nos dice la reglamentación sobre este tema? Nos dice que igualito, las salidas son máximo 12, hay una norma, hay una sección del código para poder dar esa condición. Todas las salidas de tomacorriente deben tener su línea de tierra, ninguna debe dejar de tenerla. La sección mínima es 2.5 milímetros, es la que debería ser siempre. Nunca se debe exagerar, muchos ahí con la tendencia de poner una sección mayor, o sea, yo también a veces en los diseños hay gente que quiere poner 4 milímetros para garantizar que el cable del tomacorriente vaya a soportar más conexiones, ¿no? Pero no ha sido ideado para eso este sistema. Este sistema ha sido ideado para que funcionen carguitas pequeñas, menores, o sea, las carguitas que son su laptop que consume poco, la refrigeradora que consume poco, la licuadora, la lustradora, todos elementos que no pasan de 300 vatios,
ni más, no más, salvo el horno microondas que podría ser 900 vatios, pero que trabaja contados segundos. Salvo eso, podría ser una carga muy grande, pero no trabaja en forma continua, muy intermitente. Entonces, esa es la idea del tomacorriente, que los tomacorrientes no son para usarse para colocar un motor permanente, por ejemplo, si un sistema digamos, de confecciones, donde haya máquinas de coser que son pequeñas, que tienen motores de 3/4 de HP, pequeñitos, ¿no? De 500 vatios, y que podrían formar parte, como lo hace mucha gente, del sistema de tomacorrientes. Eso no debe hacerse, porque los tomacorrientes no han sido creados para eso. Han sido creados para para instalar equipos intermitentes y además de bajo consumo. Por eso no se debe exagerar con ese sistema. Aquí le damos todas las pautas, cómo debe haber salidas en la sala, en el comedor, en el vestíbulo, en la biblioteca, en el dormitorio, en el cuarto de recreo, en cualquier otra habitación, ¿no? Y se recomienda, ahí está, un espacio recomendable entre tomacorrientes de 4 metros lineales del perímetro. O sea, yo debo seguir el perímetro y acá a 4 metros de donde esté ese tomacorriente, ahí debo poner otro, como mínimo. Podría poner más, pero esa es la mínima, la separación, vamos a decir, más recomendada. No quiere decir que sea la única separación. Si yo necesito, según mi diseño, o el diseño del que me contrata para hacer un plano, me dice, yo quiero poner acá una lámpara, quiero poner acá un aparato, voy a poner un televisor a esta altura, voy a poner... Todos esos son acondicionamientos que no son generales, sino específicos. Se toman como datos, se adaptan y se colocan en el sistema, en el circuito de tomacorrientes como parte de él. En espacios pequeños, muros donde haya menos de 90 centímetros, no debe haber un tomacorriente. Normalmente esas son las zonas donde se unen las habitaciones, entre el ingreso al baño, entre el ingreso al pasillo. Esas zonas no son recomendables. Mayores que 90 se deben colocar siempre un tomacorriente en esa área. No deben haber tomacorrientes detrás de las puertas. Igual, como en el mismo caso del tablero, usted puede conectar ahí algo provisional, una máquina que esté usted limpiando, esté haciendo un ejercicio y alguien viene, abre la puerta y rompe la conexión, puede generar hasta un cortocircuito. ¿Bien? ¿Alguna pregunta ahí sobre los tomacorrientes? Ingeniero, ¿también se hace su cálculo de caída de tensión? También igual que el alumbrado, ¿no? Pero como están limitados a cargas pequeñas, casi podemos afirmar sin necesidad de hacer gran cálculo, de que no hay necesidad de hacer una previsión de ese tipo, porque los recorridos, como usted ve en las viviendas, no llegan pues ni a 10 metros, 15 metros, ¿no? De recorrido general, ¿no? Entonces, con esos recorridos no hay forma de que haya una caída de tensión espectacular. Las caídas de tensión siempre son menos de 0.5%, 1%. Entonces, resulta ocioso y se puede hacer un cálculo sin ningún problema, pero resulta ocioso hacerlo si yo sigo la normativa de que los tableros, los alimentadores son los más indicados para reforzar el cálculo de capacidad de corriente y caída de tensión, y los circuitos derivados, siempre y cuando sean cargas puntuales, o sea, si son alumbrado y tomacorriente, se trabajan siempre con el mínimo conductor y con la mínima cantidad de salidas que se prevé. Esa es la idea y esa es la forma como tiene uno que plantear sus diseños de estos sistemas. ¿Ve? O sea, no son para cosas muy grandes, tampoco no grandes recorridos. No puedo hacer un recorrido de 100 metros para un circuito de alumbrado. Eso es una fatalidad, ¿no? Son recorridos pequeños, ¿no? Ingeniero. Dígame. ¿Y habría diferencias si son, por ejemplo, los tomacorrientes dobles o simples? Bueno, fíjese, normalmente se colocan un tomacorriente doble por la facilidad que da a conectar en ella dos aparatos, ¿no? Realmente, de un circuito de tomacorriente, realmente en simultáneo no operan ni el 30% de los 12 que están funcionando, de los 12 que están instalados. Y si tuviera doble serían 6, y de los 6 van a operar 3 o 4 a la vez.
O sea, si usted, ¿qué cosa tiene continuo usted si se fija bien en su vivienda? ¿Qué tiene continuo conectado? La refrigeradora, ¿no? Pero la refrigeradora se prende y se apaga. El Claro. televisor que de repente en la noche no funciona, ¿no? No funciona en la noche, no funciona en las mañanas de repente, o sí. La licuadora funciona de vez en cuando, ¿cómo se llama? El horno microondas también funciona a segundos. Los otros aparatos que tenemos, la laptop, eso puede decir que funcionen un poquito más, pero es solita. La laptop, si usted se queda trabajando usted en la noche, pues va a ser una carga de las 12 salidas que tiene que está trabajando. Esa es la idea, o sea, no exagerar con esto porque es en realidad la facilidad es poner salidas en las posiciones que usted lo requiera. Lo otro, lo contrario, es no ponerlas, eso sí es una barbaridad, ¿no? Hay que ponerlas, hay que distribuirlas, pero hay que separarlas y hay que seguir el reglamento, ¿no? No cerca de los lavaderos de agua, y como usted ve acá, vamos a graficar esto porque es vamos a decir, ¿no? Bueno, es trascendente para el que quiera darle la trascendencia al caso, pero no se olvide que en las cocinas, las distancias, si se ha respetado 4 metros o menos, acá hay menos inclusive, pero normalmente 4 metros entre el recorrido entre tomacorrientes. En el caso de la cocina es un caso especial y los tomacorrientes pueden estar a 90 centímetros entre sí o menos. Porque acá se colocan aparatos, se colocan utensilios, cortadores, un cuchillo eléctrico, una batidora, todos los elementos que yo requiero para cocinar, para hacer todas mis labores en la cocina, ¿no? Entonces, esas excepciones son las que se permiten para que sean más continuos y más seguidos y más cercanos los tomacorrientes. Después los demás se trata de que se mantenga la colocación de estos tomacorrientes en posiciones que se puedan utilizar. Por ejemplo, acá estoy utilizando este extremo, de repente acá pongo una lámpara, acá también podría colocar otro elemento, una lámpara o un equipo de sonido o otra. Yo tengo que buscar la forma al diseñar de que todas las necesidades del que va a vivir en la casa estén cubiertas. Y para eso utilizo todas esas herramientas que tenemos, como separarlo, partirlo los circuitos, concatenarlos, no más de 12, con salidas de secciones de conductores asequibles, que no sean caros, que no terminen siendo un costo elevado para el que va a hacer la edificación, para el que va a sustentar la edificación. Creo que el concepto es lo más importante y las salidas las va a ver usted, lee usted todo lo que hemos puesto en el PDT y usted va a ver los planos que le hemos dado y ahí usted va a ir verificando si se cumple, no se cumple, si tiene alguna otra posición en que podría poner, si lo requiere acá, si lo requiere allá. Usted tiene que tomar decisiones para hacer esa instalación. Bien, eso es un ejercicio, ¿eh? No es que usted lo vea así como está acá y dice, bueno, yo lo podría, sí, que es cuando lo ve hecho, ¿no? Pero cuando usted lo tiene que hacer desde cero, es ahí donde usted tiene que tomar las decisiones de generarse sus propios circuitos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, una consulta. Dígame, lo escucho. Dígame, ¿sí? ¿El espacio recomendable entre tomacorrientes también puede ser menor a 4 metros? Sí, puede ser menor dependiendo a 4. del lugar en donde se va. Todo depende del uso que usted le va a dar. Si usted lo necesita para colocar, por ejemplo, un equipo de sonido en esta posición y ahí necesita no uno, sino necesita otro más arriba, usted en el plano simplemente los grafica. Lo que usted ve normalmente en los planos son las salidas generales, no específicas, las que usted se ponen para cualquier uso, vamos a decir así, cualquiera que vaya a vivir ahí va a usar esas posiciones. Pero si usted quiere ser más específico, puede ponerlo, puede poner uno más alto, puede poner uno más intermedio, puede poner donde requiera. Siempre y cuando no se pase de los 12 concatenados y no trabaje con más de 2.5 milímetros de sección de conductor. ¿Correcto? Muy bien. Otra cosa importante, necesitamos tomacorrientes en las áreas exteriores, siempre uno, un tomacorriente en los sótanos si tuvieran, en los garajes si hubiera, de todas maneras, porque siempre se hacen reparaciones, se hacen
digamos, se hacen trabajos que se necesita pues un acceso, por ejemplo, a un taladro, a una herramienta eléctrica, ¿no? Que se puede utilizar. Entonces, todas esas cosas hay que preverlas en las salas de máquinas, por ejemplo, cuando se hacen subestaciones, cuando se hacen salas de tableros generales grandes. Siempre debe haber un tomacorriente porque desde ahí se hacen los trabajos de reparaciones, de verificaciones y todo eso, y se necesita un acceso a la red. Entonces, todas esas cosas están aquí descritas una por una, de repente no con mucho orden, pero sí están descritas todas las distancias, cómo debe llevarse todo eso en el baño, a qué distancia deben estar. Muy bien, es necesario que ustedes le den una lectura. La interpretación la tienen que hacer ustedes para poder hacer su ejercicio. Bien. ¿Algo más sobre los tomacorrientes? Ingeniero, tengo una duda. He visto casos de que, por ejemplo, se hace una ampliación de una casa y se empieza a llenar el techo de la planta que está superior. En ese caso, llaman a una mezcladora de concreto. Ya. Entonces, ¿dónde lo conectan ahí? Ah, esas que son eléctricas, Claro. con motor eléctrico. Bueno, mire, normalmente debería ir al tablero que se ha puesto seguramente en el primer nivel, en la primera parte de la edificación, ¿no? Ahí va a haber un tablero, ahí va a haber acceso a un interruptor, así sea un interruptor del alumbrado, se puede conectar ahí, hay que ver la potencia de esas máquinas. Normalmente son máquinas pequeñas, también tienen aproximadamente creo que 5 HP, 4 HP, son pequeñas, ¿no? Y sí se pueden conectar, pero a un interruptor termomagnético, no se conectan a los tomacorrientes de ninguna manera, o sea, ni a los circuitos de alumbrado menos. Si hubiera un tomacorriente, perdón, un interruptor libre, una reserva, hay que ponerlo a uno de ellos y desconectar las otras instalaciones para colocar esas máquinas. Eso no pueden ir a ningún circuito de tomacorrientes ni de alumbrado. De frente al tablero. De frente al tablero. Todo lo que no tenga, todo lo que sean cargas puntuales, que no sean pequeñas, así como estamos conversando ahora, cargas que son televisores, licuadoras, todas esas carguitas que utilizamos normalmente en nuestras viviendas, en las oficinas, una cafetera pequeña, obviamente, un sistema de qué sería pues de calentado de los alimentos, una plancha freidora pequeña, cosas así que son utensilios prácticamente, se pueden trabajar con los tomacorrientes. De lo contrario, todas las máquinas que sean ya de cierto nivel de capacidad digamos, de potencia, se requiere un circuito individual si se pudiera y si no, desde el tablero. Bien, justamente vamos a hablar sobre las cargas especiales, que son estas cargas que no comprenden nada que no sean tomacorrientes y alumbrado. O sea, estas son las que van a ir directamente desde el tablero hasta la posición de la salida. La salida para la cocina eléctrica, la salida para los calentadores o calentador de agua, la salida para la lavadora, secadora, todas esas deben tener sus salidas puntuales. O sea, directo desde el tablero hasta la salida. Y vamos a verlo aquí en el planito como un ejemplo gráfico. Por ejemplo, esta es la salida de la cocina eléctrica. Ahí ve, una C, un circulito como un tomacorriente, pero con 3 patitas porque es trifásico, y desde aquí tiene su propia salida desde el tablero, el circuito número 12. Si usted se va al circuito número 12 en su diagrama unifilar, cocina eléctrica con su propio interruptor diferencial, su termomagnético y su diferencial, y su salida, directa a la máquina, directo a la salida donde se va a conectar esa máquina. Ya es una carga importante, tiene más de 6 kilowatts en la mayoría de veces, así que es una carga que necesita ser individualizada. Igual, si tuviéramos no solo lavadora, como en este caso, sino también una secadora, igual un circuito independiente para ambas máquinas. Y si tuviera, por ejemplo, como en este caso, una salida para el calentador de agua tipo termotanque en la azotea, en este caso,
la salida respectiva para ese sistema individual. No lo alimento de los tomacorrientes, no hago nada de eso, los tomacorrientes no sirven para eso. Son individuales, una bomba de agua, como ve acá también, acá está la interpretación, la bomba de agua con sus elementos, con todos sus elementos de control, se conectan directamente desde el tablero. Si tuviera un equipo de aire acondicionado, si tuviera un equipo de calefacción, si tuviera otro sistema, también directamente del tablero. Y cuando se tiene, por ejemplo, sistemas de escaparates, cuando se ve a usted tiendas comerciales donde se pone iluminación en las vitrinas, también esas iluminaciones de vitrinas y esas salidas que se ponen nuevamente con tomacorrientes deben ser cargas individuales por vitrina, por cada una de ellas. No se lleva a un sistema general de tomacorriente porque muchas veces esas cargas demandan mucha iluminación, demandan mucho consumo, son intensivas de consumo y son permanentes, demoran horas de horas conectadas. No es recomendable que se coloque en un sistema intermitente como es el sistema de los tomacorrientes normales. Bien. Como ustedes ven, hemos dado una repasada así rápida para ver todos los aspectos que llevan un sistema de funcionamiento de una instalación. Ya hemos hablado de alguna manera de los interruptores locales, estos que controlan, ya los hemos visto, ustedes han hecho ejercicios sobre ellos, pueden manejarlos muy bien, me imagino, para todas estas colocaciones y conexiones. Cómo los vayan a colocar es criterio del que va a ir elaborando el proyecto o el planteamiento, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Aquí vamos a ver también que ya se habla sobre la colocación, ya las salidas puntuales, por si acaso, su cálculo, el cálculo de las salidas puntuales se hace con la potencia instalada de la máquina, no con una máxima demanda, la instalada. Si la máquina tiene en placa de fabricación o en su catálogo, dice que esa máquina tiene 10 kilovatios, se calcula el alimentador para eso. No se hace ningún castigo porque las máquinas no trabajan por partes. Muchas veces sí, muchas veces no. ¿Cuándo no? Cuando no trabajan, cuando son máquinas directas, por ejemplo, las antiguas lavadoras, esas que usted las conectaba y de frente el motor comenzaba a funcionar así directamente, ¿no? Las máquinas modernas, las de hoy, las que tienen control electrónico, ya no trabajan así, censan el número el peso de la ropa que van a lavar y según ese censo de peso arrancan el motor a la velocidad que se necesita y a la cantidad de energía que se requiere solamente para mover esa cantidad de ropa que usted ha colocado. Entonces ya tiene un sistema diferente al que nosotros usamos cuando ponemos una máquina directa, ¿no? Que va a ir en la cocina. No sabemos si la cocina la va a prender una hornilla, 2, 3, 4 hornillas o el horno. Eso no sabemos. Por lo tanto, se calcula siempre con su potencia instalada. Bien, eso como aclaración. Ya los interruptores, como ve acá, las cajas ya las hemos visto, hemos hecho cálculos de las cajas, ¿no? Los interruptores locales deben estar colocados pues, en la zona de giro de las puertas, ¿no? No deben estar detrás de las puertas, deben tener un acceso fácil para las personas, para los niños, para los ancianos. O sea, todos esos criterios no se los va a dar el código, simplemente el código le va a decir, usted no puede poner detrás de la puerta un interruptor, no puede poner un interruptor, vamos a decir, distante, ingresa a un ambiente y el interruptor está a 3 metros del ingreso. O sea, cosas como esas no son necesarias mencionarlas, o sea, eso es un criterio del que va a instalar, del que va a diseñar. Ya hemos visto ya su funcionamiento, hemos hecho ejercicios sobre esto, así que ya prácticamente ustedes manejan muy bien este tema. Una lectura a esto y va a ver cómo funcionan. No son los interruptores locales, no son termomagnéticos, no tienen ninguna función de protección, no ejercen nada de ellos, solamente hacen prender y apagar un circuito o controlarlo de una manera, como son los interruptores de conmutación y los otros de 4 vías, los bipolares, todo es control, pero no tienen esa condición
de protección, o sea, se puede producir una falla y esos interruptores ni caso, ¿no? ni se dan cuenta siquiera de que ha ocurrido. No son para su función, no es para eso, solamente control local, control manual local. ¿Alguna consulta sobre eso? Dice que no, eso está bastante conocido. Las cajas, ya las vimos, hemos hecho ejercicios sobre las cajas y su cálculo. Ustedes pueden calcular cualquier caja, sea de la dimensión que quieran, sea el ingreso que quieran, solamente teniendo los diámetros de los tubos, entradas, salidas, si están en U, si están en ángulo, si están en traspaso. Eso ya prácticamente está superado. Una cosa más sobre los interruptores locales, nunca superan 10 amperios. En la mayoría de casos, los interruptores domésticos no superan 5 amperios para 220 voltios. O sea, vienen preparados así, vienen trabajados así. Ahora, la calidad del interruptor tiene mucho que ver. Si usted compra un interruptor de mala calidad, obviamente en la placa dirá que tiene 5 amperios, pero en la realidad llevará 2. Usted no se puede confiar. Tiene que buscar calidad, y eso, nosotros en eso hemos perdido un poco la brújula de saber qué es más, qué es de mejor calidad una que otra, y nos guiamos ahora por las marcas antiguas que teníamos. Por ejemplo, en estos interruptores teníamos Ticino, teníamos Westinghouse, teníamos una serie de marcas antiguas que ya han dejado de funcionar, salvo Ticino que está presente, el resto ya desaparecieron prácticamente. Entonces, y ahora con una importación muy agresiva de la China, tenemos calidades y calidades de estos interruptores locales, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta es muy importante saber qué calidad tienen. A veces no se equivoquen, ni los tomacorrientes, los interruptores responden, a veces son muy bonitos de acabado, pero tienen muy mala función eléctrica. O sea, se deterioran rápido, se malogran de una manera subrepticia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta siempre. Y además de ello, no sobrecargar esos elementos. No se puede colocar una cantidad de lámparas excesiva para control de un solo interruptor, ¿no? Son controladores de pequeños tramos y de pequeñas cantidades de lámparas, no muchas, ¿no? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. No tienen mucha capacidad tampoco. Muy bien. Lo otro importante es la puesta a tierra, que sí, de todas maneras va a ser una de las instalaciones trascendentes que vamos a hacer en la siguiente etapa. Vamos a ver cómo se hace esa conexión, cómo se elabora, cómo se plantea, cómo se selecciona los cables de tierra. Ya te hemos hecho un avance con los alimentadores, pero después vamos a ver cómo se trabaja con los circuitos derivados, cómo se hacen todas las conexiones. Lo único que quiero informarles, así a rajatabla, es que la puesta a tierra es inevitable en cualquier instalación, en cualquier edificación, sea la edificación una vivienda, sea la edificación un comercio, sea un laboratorio de altísimo nivel. Todos ellos deben tener su puesta a tierra. Eso quiere decir que hay una conexión entre el elemento que está empotrado en el suelo directamente haciendo contacto con la tierra, que es la puesta a tierra, con todos los elementos metálicos de revestimiento, las carcasas de los equipos eléctricos, y todos ellos deben trabajar para evitar que las personas se electrocuten. La idea es que la puesta a tierra sea un tercer sistema de protección. Ya tenemos uno, que es el termomagnético, por sobrecarga y por cortocircuito, el diferencial por falla del aislamiento que corta el sistema, pero la puesta a tierra es también para la falla de aislamiento, pero es un sistema como de sobreprotección. Antes, hace 10 años, no existía los sistemas diferenciales, así que toda la protección por fallas era con la puesta a tierra. Ahora se ha preferido dejar que la puesta a tierra siga funcionando, porque es como una garantía de que va a tener la seguridad de que no va a ocurrir nada con las personas, o por lo menos aminorar los efectos del paso de la electricidad. Bien, cualquier local va a tener su puesta a tierra. Como lo vemos aquí,
Vemos aquí, ahí está planteado el pozo de tierra que está acá. Usted lo puede ver acá. Vamos a hacerle una nubecita. Puede estar al comienzo de la instalación, puede estar al final en el jardín, puede estar en cualquier otra posición. ¿Dónde debo colocar este pozo de tierra? ¿Debo colocarlo en el jardín necesariamente? ¿Debo colocarlo en alguna otra posición? Mire, lo más recomendable es colocarlo en una zona donde no se riegue demasiado. Si yo lo pongo en el jardín, a cada momento usted va a regar sus plantitas y en ese momento usted va a llenar de agua el pozo de tierra y lo único que va a hacer es los elementos químicos que se utilizan para relleno se van a ir diluyendo poco a poco con el agua y perdiendo su configuración y su función. Entonces se debe colocar en lugares donde no haya demasiada cantidad de agua. Acá, por ejemplo, en este garaje, es poco probable que se baldeará pues de vez en cuando, se limpiará de vez en cuando, pero no tiene pues la misma intensidad que tiene usted en el jardín, ¿no? Entonces, no debería estar debajo de la escalera nunca, podría estar en cualquiera de los habitáculos de cualquiera de estas posiciones, pero de preferencia se pone en las áreas exteriores, en los ingresos, en los garajes, en los patios posteriores o laterales, o ya excepcionalmente si no tiene otro lugar en el jardín. Bien. Muy bien, y ahora después de toda esta explicación, bueno, el timbre, vienen los sistemas auxiliares complementarios que nos están faltando todavía, que son los referidos al teléfono, a la TV, al sistema de timbre y al sistema de intercomunicadores. Esos son los sistemas básicos de comunicaciones. Ya no se le llama comunicaciones, ahora se le llama servicios auxiliares complementarios, ¿no? A pesar de que es comunicaciones, pero se ha adoptado por ese nombre que me parece es un poquito más digamos, expresivo sobre su función. Muy bien. Vamos rápidamente, ya que hemos perdido unos minutos por el apagón. Vamos a indicar que de todo lo que estamos hablando aquí, de la resolución y todo esto, nosotros en realidad lo que necesitamos para una instalación eléctrica es establecer un sistema de tuberías que ingresen desde la calle, desde una conexión subterránea, como lo ve acá. Vamos a analizar el teléfono que está representado por este dispositivo amarillo, esta cajita con dos áreas achuradas. Un ingreso desde la calle llega a esta cajita. Luego nos vamos hacia otra caja donde vamos a establecer un sistema montante. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema que vaya subiendo piso a piso, piso a piso, hasta llegar al último nivel. Y desde cada uno de los pisos, como usted ve acá, este es el primero, de acá se distribuye para las posiciones que yo quiero teléfono. En el segundo nivel también llegaré a una posición y desde esta posición abarcaré para poder alimentar o vamos a decir, para poder acondicionar las tuberías y las cajas para poder darle servicio telefónico al sistema. Y también debo prever que siga subiendo para que tenga una acometida en la parte aérea de la casa. Acá está la acometida aérea de la telefonía. Si bien el reglamento no establece acometida aérea, nosotros sí tenemos que hacerla porque la realidad dice que las empresas concesionarias de telefonía acometen por la parte alta de las casas, nunca por la parte subterránea. La norma pide subterránea y la realidad pide aérea. Igual, por el sistema montante nos comunicamos hacia las posiciones de las salidas donde quiero colocar mis salidas de teléfono, de televisión, igual, bajo el mismo principio. Entonces, todas esas posiciones son a criterio del que va a hacer la instalación. Por ejemplo, acá, el que ha hecho la distribución de los teléfonos ha puesto un teléfono en la sala, una salida de teléfono en la sala, una salida de teléfono en el estudio. Pero ahora las conexiones de teléfono son utilizadas para alimentar también el sistema de datos, el sistema de internet. Entonces, todas las tuberías y el acondicionamiento de cajas y salidas
van a servir muchas veces en ubicaciones para colocar las computadoras con sus enlaces al exterior, para hacer todo eso. Obviamente hay sistemas inalámbricos, hay sistemas en Wi-Fi y todo eso, pero siempre va a haber la necesidad de colocar sistemas más seguros con su cable de conexión y todo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son previsiones que uno tiene que hacer. ¿Dónde va a colocar ¿cómo se llama? El módem, que es el que hace todas las funciones del Internet, el que separa la señal de la telefonía con la señal del Internet? Y entonces todas esas cosas tenemos que preverlas en este mundo moderno de hoy día, donde ya ya no es el sistema antiguo que se ponía solamente para relleno, digamos. Había un solo teléfono en la casa y en una posición y todo el mundo tenía que correr para esa posición. Hoy día estos sistemas nos sirven para principalmente las comunicaciones de Internet. Así que todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta para hacer las posiciones. Lo importante es establecer un sistema vertical montante de acometida aérea y de acometida subterránea para poder alimentar en cualquiera de los dos casos al sistema de telefonía y de televisión por cable. Después vamos a hacer un detalle de esto, ahora solamente como concepto para que ustedes vean cómo funciona. Ahí están los sistemas de tuberías con sus dimensionamientos. Y el otro sistema importante es este que se llama el intercomunicador, que usted lo ve aquí. Es un sistema de telefonía interior, es un sistema que tiene una especie de micrófono y a veces con cámara y con parlante, un sistema de comunicación entre el área exterior de la casa, donde alguien ingresa para poder conversar con nosotros que estamos interiormente, y un área donde esté un teléfono que pueda contestarme o ver a la persona a través de un video. Cualquiera de esas condiciones puedo tomar yo para poder contestar y desde aquí automáticamente abrir la puerta con una chapa especial que se llama la chapa eléctrica. Y si queremos abrirlo desde la parte superior, pondremos una salida, por ejemplo, del dormitorio principal, y desde allí podré también manipular el sistema y contestar y abrir o cerrar la puerta. Y como corolario de este tema, vamos a tener el sistema de timbre que acá no se ha instalado, pero que también se puede utilizar. Si no se utiliza intercomunicador, se utiliza el timbre que tiene una campanilla y un botón pulsador para poder funcionar y llamar a los que están dentro de la casa. Eso lo vamos a desarrollar uno por uno, solamente como concepto para que usted vea hasta dónde alcanza. Con todas estas previsiones, estimados alumnos, lo que tenemos que hacer ahora es el ejercicio, y el primer ejercicio que ustedes van a hacer es el plano del ejemplo número 8. Ese plano es el que ustedes van a desarrollar poniendo sus salidas de alumbrado, poniendo sus salidas de tomacorrientes. Esto se puede imprimir en una hoja A4, no necesitan mucha escala. Hagan, esto creo que está en escala 1 en 100, si usted lo imprime en un A4, con eso puede trabajar. Ponga usted sus salidas, ponga usted las salidas de tomacorrientes, ponga usted su distribución, que trate de generar sus circuitos, que ese ejercicio le va a significar una serie de dificultades para que usted pueda solventar, hacer los proyectos, porque los proyectos no nacen de la nada, sino del ejercicio. Este es pequeñito, y si usted quiere más, acá hay una casa de 2 pisos para que usted pueda, de 3 pisos inclusive, de 2 pisos y azotea, que usted pueda desarrollar. Si hace el ejercicio no va a tener mucho problema con su tarea luego cuando tenga que hacer su trabajo escalonado. Si no lo hace, obviamente las dificultades van a seguir creciendo y nunca saldrá de la posición solamente de puro floro nomás, pura teoría. Necesitamos la práctica. La práctica es tratar de hacerlo, hacer el ejercicio. Así que se lo recomiendo, por favor. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ingeniero, disculpe. Dígame. Le quería pedir si podría subir las clases pasadas, por favor. ¿Ya las subí? ¿Sí? ¿Todas? Claro, todas. Salvo esta que hemos hecho hoy día, la que hay intermitencia. Salvo eso, todas están ya en el tablón. Con acceso, porque usted la pueda grabar, la pueda ¿cómo se llama? Guardar y todo.
Todas Muchas están gracias. muy Muchas bien, ¿correcto? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Por favor, Ingeniero, una consulta. dígame. Yo estaba buscando cómo hacer un adicional a eso, cómo hacer el trazo, digamos, del circuito. Perfecto. Y te hacían una recomendación de que primero hagas una línea, digamos, que grafiques, ¿no? ¿Cuál va a ser el circuito de las personas? Lo que usted nos dijo, pero primero ¿Cómo va a graficar. ser la funcionalidad del sistema? ¿A eso se refiere? Sí, ¿Cómo van a operar dentro de la ajá. casa? Claro, claro. O sea que te decían grafícalo, pero o sea, con líneas en el plano y así te sería más fácil el Bueno, circuito. también es un buen método, también es un buen método, aunque yo creo que ustedes están suficientemente capacitados para eso. O sea, el que ha desarrollado un poco la ingeniería tiene esa percepción, o sea, no hay necesidad de prestarlo mucho. Tiene que hacer el ejercicio, o sea, mirar bien, observar cómo funciona la casa, si entras, sales, si por acá hay una puerta adicional, por acá necesita un control por esta puerta, otro control por la otra. Esas decisiones tiene que tomarlas. Y en función de ello tiene que hacer los cableados, tiene que poner, mire, este es un ejercicio. Normalmente lo dejamos como una tarea para que lo hagan en su tarea de trabajo escalonado, ¿no? Pero la idea no es esa, la idea es que usted aprenda. Ya no es la idea que yo le ponga una nota por hacer bien o mal una cosa. De repente se lo copió y no tiene mayor sentido el tema. El asunto es que usted haga el ejercicio. Como usted tiene el empeño, yo le recomendaría que imprima usted el planito, imprima 2 veces si puede, o sáquele una foto estática al planito más pequeño y resuélvalo. En la próxima clase no lo voy a resolver, vamos a conversar sobre lo que usted ha resuelto, por ejemplo. Si es bueno o malo, porque yo lo puedo resolver, lo pongo ahí, lo resuelvo en el tiempo que nos demore, pero eso no sería lo recomendable, ¿no? ¿No le parece? Sí, sí, ingeniero. Está bien. Bien, muy bien, jóvenes. Nos vemos el día martes. Ojalá que si no hay, dígame, le escucho. Aguilar Medina presente, ¿verdad? Y que no. ¿Perdón? Aguilar Medina presente. ¿Hay un qué? No le he escuchado bien, disculpe, no le he entendido. Aguilar Medina dice que está presente. Aguilar Medina está. Perdón, disculpe. Ya iba a poner el final del letrero. Correcto, gracias, muy amable. Disculpe, no la entendía. Muy bien. Listo, jóvenes, entonces nos vemos el día martes. Ya tienen los ejercicios ahí para que vayan haciendo sus planteamientos y ojalá que les vaya bien. Cualquier cosa lo vamos a conversar de todas maneras en la próxima clase. Muy amables, gracias y disculpen por las interrupciones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, señor.